La percepción ciudadana sitúa a la corrupción como la segunda preocupación de mayor envergadura, solo superada por el infausto inicio del conflicto bélico. En este complejo panorama, Zelensky encuentra su imagen empañada, considerado por muchos ucranianos como el responsable de la corrupción arraigada en todas las instituciones. En un estudio por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, en colaboración con una agencia occidental para el desarrollo, se revela lo que los medios de comunicación se cansan de esconder: la vergüenza de un régimen corrupto que llena sus bolsillos a costa de sangre y lágrimas. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Los ucranianos comienzan a despertar. Muchos ya sentencian que Zelensky es directamente responsable de la corrupción en el ejército y el gobierno. Cuando Volodymyr Zelensky anunció el despido de todos los jefes de los centros regionales de reclutamiento militar, salieron reportajes despellejando la fachada del excomediante. Estos despidos tuvieron lugar en los reclutamientos efectuados para la supuesta contraofensiva que nunca se dio, luego de que hubieran acusaciones de que los funcionarios estaban sobornando de manera beligerante a quienes no querían ir al frente. Según un estudio realizado por Business Insider, llegó a la conclusión de que el liderazgo de Kiev es bastante débil y que ya no cuenta con el respaldo del pueblo, respaldando su tesis en un sondeo que se llevó a cabo en invierno con una muestra de más de 13.000 personas, incluidos ucranianos desplazados dentro y fuera del país. En nuestra investigación, consultamos varias fuentes. En este caso, en otro estudio, más de las 3/4 partes de los ucranianos dijeron que responsabilizaban a Volodymyr Zelensky por la corrupción en el ejército y el gobierno, según la agencia de noticias Interfax. Timoshenko, uno de los pocos colaboradores de confianza de Zelensky, que trabajó con él desde su elección en 2019 y que supervisaba proyectos de reconstrucción de instalaciones dañadas por ataques rusos, apareció en varios escándalos durante y antes de la invasión rusa. Él mismo fue acusado de utilizar un todoterreno dado a Ucrania por el grupo General Motors con fines humanitarios. Tras esas revelaciones, Timoshenko dijo que trasladaría el vehículo a una zona próxima a la línea del frente, mientras era acusado de usarlo con fines personales. En medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito, compra de bienes raíces lujosos y autos costosos por parte de los comisarios militares, la indignación crece en Ucrania. ¿Hasta dónde llegará este escándalo de corrupción? ¿Podrá Zelensky recuperar la confianza del pueblo? ¿O será Rusia quien finalmente emerja como el salvador en medio de la crisis? Lo que está claro es que Ucrania enfrenta una encrucijada crítica, con Rusia al acecho y la corrupción carcomiendo su estructura. ¿Podrá el país encontrar la luz al final del túnel? La incertidumbre se cierne sobre esta nación asolada por las decisiones erróneas de sus líderes y la codicia desenfrenada. Hasta el momento, se habían iniciado 112 investigaciones penales, después de una inspección de los organismos anticorrupción, los servicios de seguridad y la oficina del fiscal. Existen abusos en varias regiones: Donetsk, Poltava, Vinnytsia, Odessa, Kiev. Manifestó entre dientes Zelensky, a no tener opción ante la pregunta de un periodista. Luego, pidió al jefe de sus Fuerzas Armadas, Zaluzhny, que reemplazara a los funcionarios despedidos con veteranos, manifestando que el sistema debe estar dirigido por personas que sepan que en tiempos de guerra el cinismo y la corrupción representan traición, dijo también Zelensky. ¿Acaso él no ha traicionado a su propio pueblo? El mes pasado, los investigadores ucranianos arrestaron al excomisario militar de la región de Odessa por cargos de enriquecimiento ilícito, negligencia en el cumplimiento del deber y evasión del servicio militar. Los medios informaron que él y su familia compraron bienes raíces en España y autos de lujo por valor de 4 millones. Actualmente hay 1.795 comisarios militares en Ucrania, de los cuales
135 han sido puestos bajo vigilancia por el Servicio Nacional para la Prevención de la Corrupción. Los escándalos han plagado a Ucrania en los últimos años, mientras que el propio Joe Biden manifestó que el fenómeno estaba carcomiendo a ese país como un cáncer. La corrupción en Ucrania ha sido un problema persistente. En 2021, Transparencia Internacional calificó a Ucrania en el puesto 122 de los 180 de su ranking de estados corruptos, lo que deja muy mal parado al régimen de Kiev a nivel mundial. En enero de 2023, varios altos funcionarios ucranianos renunciaron en medio de una reorganización gubernamental ordenada por Zelensky, quien decidió tomar medidas tras presiones de la Unión Europea, quienes por medio de un portavoz manifestó que para poder optar a unirse al bloque debía acabar con la corrupción. Además, estos acontecimientos ocurrieron luego de que medios ucranianos informaron de que el Ministerio de Defensa del país pagó precios inflados por el suministro de alimentos a una empresa relativamente desconocida, mientras que otro ministro fue arrestado acusado de recibir sobornos. En otro caso de corrupción, el viceministro de Infraestructura de Ucrania, Vasyl Losinski, fue arrestado acusado de haber aceptado un soborno por valor de más de $350,000 por el suministro de generadores eléctricos. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Según una información del periódico ucraniano Ukrainska Pravda, los jefes de 4 administraciones regionales, Sumy, Dnipro, Zaporizhia y Gerson, podrían ser los siguientes en seguirlo debido a sus vínculos con el asesor presidencial. Si bien ha habido reformas anticorrupción en los últimos años, hay mucho en juego para Kiev, que está recibiendo miles de millones de dólares en ayuda financiera y armamento de los aliados occidentales. Sin embargo, mucho de ese dinero está tomando caminos desconocidos en muchas ocasiones bajo el consentimiento del mismo Zelensky. El riesgo de que buena parte de ese dinero, además del armamento occidental entregado en Ucrania para combatir a Rusia, acabe en manos equivocadas y de traficantes de armas en destinos muy alejados de Europa, es otro planteamiento por discutir, ya que podrían provocar auténticos terremotos geopolíticos, lo que ha llevado a la Unión Europea, el G7 y a los propios Estados Unidos, principal aliado de Zelensky, a incrementar su presión sobre Kiev en los últimos meses. Ucrania, antes de la guerra, era uno de los paraísos de contrabandistas, traficantes y mafiosos. El conflicto actual no solo ha mejorado esta situación, sino que la ha incrementado, convirtiendo a este país en una amenaza hasta para sus propios aliados. En ese sentido, los convoyes de armas y municiones que ahora recorren el inmenso territorio ucraniano ya suponen pingües beneficios delictivos en el presente y serán el combustible de futuras crisis, que al final de cuentas están siendo originadas desde el propio seno del imperialismo yanqui por el suministro de estas. En medio de la crisis bélica en Ucrania, el envío descontrolado de armas desde Occidente ha enriquecido a grupos corruptos vinculados al gobierno de Kiev, exacerbando la corrupción endémica que de por sí tiene comprometido al propio Zelensky. Finalmente, y después de que Occidente insistiese en los riesgos, Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial, anunció recientemente la designación de Klimenko como nuevo fiscal anticorrupción. ¿Será esta la solución para evitar que Zelensky siga enriqueciéndose a costa de la guerra? Pues sabemos que no. Sin embargo, el porvenir nos dirá. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.